Bien chicos, continuando con la clase, vamos a seguir hablando ahora acerca de las pruebas paleontológicas de la evolución, ¿no? Recuerden que paleontológico implica el estudio de los restos fósiles, ¿no? Y vamos a ver que hay varios tipos de pruebas. La más abundante eran los huesos que se han encontrado, que son datados o fechados con el carbono 14, que implican pues varios millones de años de antigüedad. No son, ¿por qué solamente huesos y dientes? Porque son órganos básicamente constituidos por material inorgánico que no se va a desintegrar con tanta facilidad. Por lo tanto, ellos han prevalecido a través de millones de años. Implican pues que han habido seres o especies diferentes a lo que conocemos actualmente. Muy bien. Otra prueba fósil o paleontológica son los preservados, como ve usted aquí en primer lugar. Mire, un preservado, prácticamente el fósil se encuentra en perfectas condiciones. Vemos aquí un mosquito, una mosca, que ha sido atrapado por ámbar, que es una resina que algunas plantas coníferas, como los pinos, suelen secretar. Esa resina tiende a solidificarse cuando entra en contacto con la temperatura ambiental. Por lo tanto, tal vez este insecto quedó atrapado en esa resina y ha podido sobrevivir el paso de los años. Se han hecho pruebas de carbono 14 y se han encontrado en el Perú insectos preservados en ámbar de hasta 2 millones de años de antigüedad. En el Perú. En otras partes del mundo se han encontrado con una mayor antigüedad, 10, 15 millones de años. Pero algo sorprendente o más asombroso es justamente el preservado del mamut que se encontró en Siberia. Un mamut completito, enterito, preservado en hielo, conservado en hielo totalmente. Gracias al descubrimiento de este mamut, se pudo establecer, por ejemplo, que tenían lana sobre su cuerpo. Se le hizo una necropsia y se pudo ver qué tipo de alimentos consumían, qué tipo de plantas consumían y por lo tanto qué tipo de plantas había en ese tiempo. Entonces, ¿qué es un preservado? Un preservado es un fósil, un animal que está conservado en su integridad debido a que se encuentre en un medio que así lo permite. Por ejemplo, en el caso de los insectos, el medio es el ámbar y en este caso del mamut, el medio es el hielo. Es un preservado. También tenemos los petrificados, que son fósiles o restos de animales, digamos en este caso de dinosaurios, que han quedado atrapados en rocas, en piedras. Y eso no ha generado más bien que no se reconozcan, sino por el contrario, han quedado muy bien marcados como ve acá. Lo que estamos viendo aquí, vamos a acercar un poco la imagen, son los restos de un animalito muy interesante. Si observamos claramente, tiene una cola, está en la cola, tiene patas con garras, pero también observamos que tiene alas, que tiene alas. También podríamos observar la presencia de un pico, que podríamos hacerlo por aquí, un pico. Entonces, ¿de qué hablamos? De un animal con garras, con cola, con alas y con pico. ¿Qué sería? ¿Un ave o un reptil? ¿No? Esta es la pregunta, ¿no? Entonces, en realidad, entonces, este petrificado, perdón, pertenece a un animal que es una especie de transición, de término medio entre reptil y ave. Probablemente este animal nos está diciendo que los descendientes más cercanos de los dinosaurios, o los descendientes más directos de los dinosaurios, no son los reptiles actuales, sino más bien son las aves. Y este petrificado así lo demuestra. Los científicos le han denominado a él el Archaeopteryx, que justamente es un intermedio entre reptil y ave. Hoy sigamos. Otra prueba evolutiva son las pruebas embriológicas, que digamos hacen alusión al estudio de los embriones. Si usted compara el embrión de varias especies, ojo, el embrión es la primera etapa del desarrollo de todo ser vivo, de todo animal. Mire, si usted compara el embrión de un pez con el embrión de un ave, con el de un reptil, incluso con el humano, observe usted, tenemos o somos muy similares. Entonces, Ernest Haeckel, al observar esto, planteó que por qué los embriones son tan similares en individuos tan distintos y plantea que todos los animales vertebrados tenemos un ancestro en común, solo observando la morfología y similitud que hay en los embriones. Y también él plantea, ¿no?, que el desarrollo del embrión
te va contando la historia evolutiva de la especie. Porque él dice, no, mire usted acá esta zona del embrión, se denomina hendidura branquial. O sea, si quiere ser más pragmático, digamos, esta zona de acá del embrión tiene branquias. ¿Y qué son las branquias? Son órganos que permiten respirar, pero en el agua. Sin embargo, el embrión del ser humano y el humano en general es un animal terrestre, somos terrestres. ¿Por qué tenemos branquias durante nuestro periodo embrionario? Se cuestiona Ernst Haeckel. Y él responde, no es que el embrión respire por acá, no, porque el embrión respira por el cordón umbilical, la mamá le da sangre con oxígeno. Entonces él dice, lo que pasa es que el embrión nos está contando que un ancestro nuestro, pues respiraba por branquias, por lo tanto, era acuático. Y mire, y no solamente en el humano, también en los reptiles, incluso en los reptiles terrestres, en las aves, y ni qué decir los peces. Por lo tanto, él llega a una conclusión de que el primer animal ha sido un animal acuático. El ancestro de todos los animales que conocemos era un ancestro acuático que respiraba a través de branquias. También hay una cola, dice, fíjese usted, hay una cola en todos los embriones. Entonces, él plantea, ¿no? Si usted observa el desarrollo del embrión, ese desarrollo le está contando la historia evolutiva de la especie. Lo resumió en lo siguiente: la ontogenia, desarrollo del ser, recapitula la filogenia, desarrollo de la especie. Y esto que está así entre comillas, chicos, ha sido pregunta de examen de admisión de San Marcos, ¿no? Con respecto a los planteamientos de Haeckel. Es una prueba embriológica de la evolución. Bien, sigamos. Los siguientes son pruebas bioquímicas. ¿Bioquímicas a qué alude? ¿A qué se refiere? A comparar moléculas como el ADN, como proteínas. El ADN, miren, todos sabemos qué es el ADN, ¿no? Ácido desoxirribonucleico. El ADN almacena la información biológica. Todas tus características físicas, biológicas se encuentran almacenadas en el núcleo de tus células a través del ADN. Ahora, se ha comparado el ADN de un hombre con el ADN de un chimpancé. Y se ha encontrado una similitud de 98,5%. O sea, una similitud tremenda entre estos dos individuos que son especies diferentes. ¿Qué implica que estemos tan emparentados a través del ADN? Lo que le venía diciendo con anterioridad, que somos o tenemos un ancestro en común, que provenimos de un primate primitivo, similar a lo que vemos en la actualidad. Si esto usted le suma los órganos vestigiales que le decía, como la muela del juicio, como el apéndice, como el coxis, vamos a notar claramente que venimos de un ancestro en común, que el hombre está emparentado con todos los primates que conocemos, y que Darwin tenía razón. El hombre proviene de un primate primitivo, similar a los que conocemos actualmente. Y esto pues justamente es irrefutable, ¿no? 98,5% de similitud entre el ADN de un hombre y un chimpancé. O sea, digamos que es una prueba muy, pero muy interesante. Bien, sigamos. Ahora, chicos, necesito que saquen su boletín o su compendio en este caso y se ubiquen en la página 116. Vamos a empezar con la práctica dirigida. ¿Sí? ¿Se ubicaron? Muy bien, empecemos entonces con la página 116, la práctica dirigida. Son preguntitas sencillas. Pregunta 1, ¿qué propone Darwin? La selección natural y la supervivencia del más apto. Pregunta 2, de Bryce, ¿qué propone? Que la mutación es el motor de la evolución. ¿Qué es la evolución? Ya lo habíamos definido, ahí lo tenemos, proceso de cambios físicos, biológicos, genéticos que experimenta una población para poder originar nuevas especies. En resumen, ¿no? 4. La teoría de los caracteres adquiridos, ¿de quién es? De Lamarck, ¿no? Jean-Baptiste Lamarck. Después hay un pequeño mapa conceptual para completar las teorías. Caracteres adquiridos, selección natural, mutacionista y sintética o neodarwinista. De los caracteres adquiridos que plantea que los cambios se heredan a los hijos. Está la selección natural, supervivencia el más apto. La mutacionista plantea que la mutación es el motor de la evolución. Y la teoría sintética, que la evolución ocurre a lo largo de varias generaciones. Bien, aprieta pausa si gusta y copia, lo transcribe a su boletín, a su compendio. La lectura de la página 117 nos habla acerca justamente de los helechos, cuándo aparecen, cómo es que se evolucionan y cómo se clasifican actualmente. Lo invito a que lo lea nuevamente, aprieta pausa y lo lee con mucha calma.
Una vez que lo acabo de leer, le quita la pausa, sigue viendo el video y vemos las respuestas, ¿no? La primera pregunta dice, ¿a qué división pertenecen los helechos? Y son pteridofitas, ¿no? Acá los dice, ¿no? Pteridofitas, lo he resaltado incluso. Segunda pregunta, ¿qué señala la moderna filogenia con respecto a los helechos? En conclusión, que todas las variedades de helechos vienen de un ancestro en común. ¿Qué tipo de evolución sería? Evolución divergente, ¿no? Y la otra última pregunta, ¿de qué época datan los primeros restos fósiles del Carbonífero? También está acá. Los primeros restos fósiles de los helechos datan del Carbonífero y en el Triásico específicamente, como hemos planteado ahí. Bueno chicos, sigamos. La página 118. Hay preguntas objetivas para marcar, también muy sencillas. Vamos a verlas rápidamente. La primera pregunta, postula la supervivencia del más apto. Darwin. Los delfines, las focas y pingüinos son animales que coexisten en el mar. Ojo, tienen el mismo hábitat. Si tienen el mismo hábitat, por lo tanto tienen órganos que les permiten desplazarse en el mar. O sea, son órganos que cumplen la misma función. Son órganos análogos. Y los órganos análogos, ¿de dónde provienen? De la evolución convergente. 3. El apéndice es un ejemplo de órgano vestigial. 4. La evolución se da por los cambios en quién, profe, en las especies, claro, para nivel molecular. ¿Cambios de quién? Cambios genéticos, ¿no? Y si hablamos de cambios genéticos, hablamos del ADN, no se olvide. 5. Fisher, se lo mencioné cuando vimos la teoría neodarwinista. Fisher habla propone justamente que junto con Dobzhansky, que la evolución ocurre en poblaciones. Por lo tanto, los genes de las poblaciones tienen que cambiar. Profe, acá no hay. Pero mire acá está esto que he marcado, posa génica. Apúntenlo por favor. Y no se olvide porque le voy a preguntar en su examen. ¿Qué cosa es posa génica? Es el conjunto de genes de una población. Entonces, ¿cómo, profe? Conjunto de genes de una población, la posa génica. Entonces los neodarwinistas plantean que si cambia la posa génica, hablamos de justamente evolución para los neodarwinistas o la teoría sintética. 6. Para Darwin lo fundamental del proceso evolutivo que es la supervivencia del más apto. 7. ¿Quién escribe filosofía zoológica? Se lo dije en el primer video, fue Lamarck. 8. Consideró la herencia de caracteres adquiridos como mecanismo de evolución. ¿Quién es? Lamarck también. Ejemplo de evolución convergente, órganos análogos. Y la 10, planteó el mutacionismo, Hugo de Bryce. Muy bien chicos, entonces ahí tenemos ya la práctica dirigida, resuelta. Y no se olvide que hay una tarea en la página 119. Y también no se olvide revisar el grupo del Facebook, donde hay más indicaciones, probablemente algunas preguntas adicionales para que usted pueda resolver. Chicos, es todo por la clase de hoy. Nos vemos, cuídense. Chao.